Bienvenidos, mi nombre es Natalia Salaverry, soy investigadora del CIMBAGE y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En esta ocasión vengo a presentarles una introducción a nociones básicas de Python que nos serán de utilidad para comprender el código que estaremos utilizando en el taller a la introducción a la visualización georreferenciada de datos financieros el día 1 de septiembre a las 18 horas. Muy bien, ustedes van a recibir por email una presentación donde en el último slide tienen un link a un cuaderno de Google Colaboratory donde tenemos el entorno para la ejecución del código Python. Una vez que ustedes abren ese cuaderno, seguramente les va a pedir loguearse con su cuenta de Google o de Gmail. Lo que primero que van a tener que realizar es ir a archivos, guardar una copia en Drive. De esa manera se les va a abrir una nueva ventana donde van a tener disponible el cuaderno, pero con la posibilidad de ejecutar el código que se encuentra en el mismo. Esto sucede porque de esa manera ustedes están conectando, o sea, activando su sesión propia en Google Colaboratory, y eso significa que Google les está asignando una computadora, ¿sí?, que está montada en los servidores propios de Google. Entonces, de esa manera van a poder ir ejecutando todo el código. Muy bien. Las nociones básicas que nos vamos a introducir acá comienzan por hacer una breve referencia a algunos tipos de datos que se manejan en Python, como son los números, las cadenas de texto, la lista y los diccionarios. Comencemos por los números. Principalmente tenemos dos tipos que son los más utilizados, que son los números enteros y los números decimales, ¿sí?, que para Python es el tipo float. Las operaciones aritméticas básicas que podemos realizar son la suma, la resta, la multiplicación y la división, que tan solo necesitamos incorporar estos símbolos que están indicados acá. Entonces, por ejemplo, si quiero sumar dos números, 2 más 3, simplemente escribo en una celda de código, como verán, ¿sí?, que acá se activan celdas de código o de texto, ¿sí? Activamos una celda de código y ponemos 2 más 3. Para ejecutar este código podemos apretar en play o utilizando comandos hacemos control enter y lo ejecutamos, ¿sí? Previamente, fíjense que yo no estaba conectada a ese cuaderno, así que acá lo primero que puede hacer es decir conectarse, y una vez que se conecta se comenzarán a ejecutar, ¿sí? Ya brinda la posibilidad de ejecutar todas las líneas de código. Entonces, en este caso que hicimos la suma de dos números, obtenemos como resultado 5. Esta es la manera en que vamos a escribir diferentes scripts, ¿sí?, líneas de código, y las vamos a ir ejecutando en las diferentes celdas. Muy bien. Una de las cosas que podemos hacer para hacer de manera más resumida, ¿sí?, esta introducción es, por ejemplo, decir, yo quiero hacer la multiplicación de dos números, ¿sí?, 2 por 2 en este caso, fíjense que estoy utilizando el asterisco, y a la vez definirle el tipo de dato que será. En este caso es un número entero, 2 por 2 es 4, entonces es un número entero. La función es int, ¿sí?, que es el tipo de dato. A su vez, esto lo estoy asignando a un objeto, que le pongo el nombre resultado 1. Y luego, cuando lo pongo abajo por segunda vez, lo estoy instanciando de forma tal que me muestre el contenido de ese objeto, ¿sí? Entonces, si uno ejecuta esta celda, fíjense que el resultado, ¿sí?, que me está mostrando es 4. Ahora, si uno hace la multiplicación de un número, ¿sí?, entero por un número decimal, uno esperaría obtener un resultado con número decimal. Pero si yo le defino el tipo int, eso no va a suceder, ¿sí? En este caso asignamos a un objeto que se llama resultados 2. Entonces solo me devuelve la parte entera de ese contenido, ¿sí?, en el objeto resultados 2. Si quiero poner un tipo de número decimal, entonces utilizo el tipo float, ¿sí? Y si lo hacemos y ahora imprimimos, ahora sí me devuelve el número decimal. ¿Bien? Muy bien.
¿Cómo podemos consultar el tipo de un objeto? Es decir, si en algún momento ustedes tienen un código y quieren consultar, ¿sí?, el tipo del objeto, utilizamos la función type. Entonces, si aplicamos type sobre el resultado 1, nos dice que es un número entero. Sobre el resultado 2 también nos dice que es un tipo entero. Y en el caso de resultado 3 nos dice que es un número de tipo float, ¿sí? O sea, un número decimal. Muy bien. ¿Qué pasa con los string, que son cadenas de caracteres? ¿Sí? Uno en esta cadena de caracteres puede tener palabras, oraciones, una única palabra, símbolos, ¿sí? Todo lo que sea caracteres, ¿sí? También puede incorporar números, que los va a interpretar como un carácter, y la cuestión es que hay que escribirlo entre comillas, ¿sí? De esa manera se define un tipo string. Utilizamos comillas dobles, digo, no es obligatorio, se puede utilizar comillas simples, ¿sí? Pero si escribimos una palabra en inglés, donde por ejemplo escribimos I am y tenemos un apóstrofe, ¿sí? O sea, como es este caso que les escribo acá, ahí Python nos va a dar algún tipo de error. Por ejemplo, miren, si hacemos comillas y ponemos comillas I am, ¿sí? Fíjense que ya no me está pintando todo el texto de rojo y me está marcando un error, ¿sí? Eso subrayado con linita roja es que me está marcando un error. Entonces, frente a esto, a esta situación, sobre todo porque es lógicamente un lenguaje que está diseñado en idioma inglés, lo mejor es decir, me acostumbro de entrada a escribir todo en comillas dobles. Y no vamos a tener problemas, ¿sí? Por más que estemos escribiendo en idioma español. Muy bien, si uno imprime o ejecuta este string que acaba de crear, le imprime como resultado taller de Python. ¿Está bien? Si lo asignamos a una variable, o sea, a un objeto, y lo llamamos texto, por ejemplo, y luego lo imprimimos, también vamos a obtener el mismo resultado. Funciones típicas a utilizar sobre una cadena de caracteres, es decir, sobre un string, porque también podríamos tener una oración más larga, un párrafo, un tweet, diferentes tipos de texto, ¿sí? Es decir, cuento la cantidad de elementos que contiene ese string. Entonces, si yo aplico la función len, me devuelve la cantidad de elementos que contiene, ¿sí? ¿Y qué son los elementos? Los elementos son cada una de las letras y también los espacios en blanco, ¿sí? Bien, entonces en total en este string tenemos 16 elementos, ¿ok? Muy bien. Si quiero convertir a mayúscula, ¿sí?, ese string, lo puedo hacer utilizando el objeto, punto, y aplicando una función, ¿sí?, que ya es nativa, es decir, no la tengo que programar, ya está disponible en el lenguaje, que es upper. Entonces, si lo hacemos, fíjense que ahora obtenemos taller de Python, ¿sí?, en mayúscula. Si lo quiero pasar todo a minúscula, será texto.lower. Entonces, lo pasamos todo a minúscula. Si queremos separar, ¿sí?, esta oración, ¿está bien?, a través de sus espacios en blanco, entonces aplicamos la función split, ¿sí? Esto luego se utiliza en otros tipos de códigos donde presenta mayor utilidad cuando uno está analizando texto, ¿sí? Entonces nos devuelve un objeto que ahora después vamos a ver, porque tiene corchetitos. Eso es un tipo lista, ¿sí? Ahora más adelante lo vemos. Ahora, si yo quisiera separar un texto exclusivamente por algún carácter, sea una letra, o sea una coma, o sea un espacio en blanco, lo especifico y, por ejemplo, acá estamos diciendo, sepárame el texto donde está la palabra, la letra, digo A. ¿Está bien? Entonces ahí nos lo separa. Muy bien. ¿Cómo accedemos, ¿sí?, a las posiciones de los elementos contenidos en un string? Por ejemplo, si yo pongo texto y siempre es entre corchetes, ¿sí?, e indico la posición 0, algo a tener en cuenta, los índices en Python siempre comienzan en 0, ¿sí?, a diferencia de otros lenguajes. Entonces, ¿qué me va a devolver? La letra T, porque es el primer elemento de toda esa cadena de caracteres. Si, por ejemplo, le ponemos la posición 2, lo que me devuelve es la letra L, ¿sí?
Si contamos en taller de Python tenemos 0 es la T, 1 es la A, L, la primera L es la posición 2. ¿Está bien? Si queremos acceder al último elemento de la cadena de caracteres con un -1, ¿sí? Ahí estamos accediendo a ese último elemento de la cadena. Si quiero acceder a varios elementos, lo puedo hacer de diferentes maneras, dependiendo qué parte quiero de esa cadena de caracteres. Si indico 2 puntos y no antepongo nada y después pongo el 9, lo que estoy diciendo es dame todos los elementos, ¿sí? Desde el 0 hasta el 9. Entonces esto me devuelve, si uno cuenta, ¿sí? No incluye el 9, ¿sí? El elemento 9, que es el espacio, que sigue después de la palabra de. ¿Está bien? Ahora, si quiero, por ejemplo, la última palabra, vamos a decir toda la última palabra, que es Python, ¿sí? Entonces va a comenzar en la posición 10 y le dejo libre el hasta, ¿sí? De esa manera me devuelve desde la posición 10 hasta el último elemento que encuentra. Y entonces, en este caso, como está definido el string, me va a devolver la palabra Python, ¿sí? Ahora, si yo quiero específicamente un rango de elementos, lo especifico desde, que incluye el valor, ¿sí? Al hasta, que es el que no incluye. Entonces, si yo quiero obtener la palabra taller, con la posición 0 a 6, me devuelve la palabra taller, ¿sí? Y otra cosa que nos va a aparecer después en lo que veamos en el taller el 1 de septiembre, va a ser la concatenación, ¿sí? Agregarles elementos a ese string. Esto se puede utilizar para mostrar etiquetas en gráficos y demás, ¿sí? Diferentes opciones de cosas. Entonces la concatenación a un string de una manera muy simple la puedo hacer simplemente incorporando el símbolo más. Entonces agarro el objeto texto, pongo un más y le paso un nuevo string. Fíjense que le estoy dejando un espacio, porque si no le dejo el espacio, vamos a probarlo sin el espacio inicial. Fíjense lo que devuelve. Me pega a la palabra Python el 2022. Entonces, si le damos un espacio, como es un elemento más, lo genera y entonces me queda el texto de manera clara. ¿Bien? Otro objeto fundamental y principal en Python son las listas. Las listas son un objeto que contiene varios elementos y pueden ser de diferentes tipos. Y además son mutables, es decir, que uno puede hacer modificaciones sobre ese objeto. Puede reemplazar valores, eliminar valores, agregar valores, etc. Es como si fuese un vector, para decirlo de alguna manera, solo que puede tener diferente tipo de elementos. Entonces creamos un objeto que le vamos a poner el nombre lista, ¿sí? Y la lista la definimos siempre entre corchetes. En este caso contiene 2 strings y 2 números. ¿Está bien? Si le preguntamos el tipo al objeto, nos dice que es una lista. Y si lo queremos ver individualmente a esa lista, la imprimimos, ¿sí? Y ahí la tenemos. Muy bien. ¿Podemos acceder a los elementos de la lista? Sí. Ahora lo que hay que tener en cuenta es que las posiciones, ¿sí?, están separadas por esa coma. Entonces, este string 1 es la posición 0, este string 2 es la posición 1, este número 3 es la posición 2 y este número 4 es la posición 3. Entonces, si yo cito al objeto y le indico que quiero el elemento de la posición 0, lo que me devuelve es el string 1. ¿Está bien? O lo podría citar de esta otra manera en función de lo que vimos antes. Y también obtengo el elemento string 1. ¿Sí? También puedo ver la cantidad de elementos que contiene una lista con la función len. Se la aplico y me dice tiene 4 elementos. ¿Está bien? También puedo hacer una concatenación, es decir, agregarle un elemento a la lista de esta manera, de la misma forma que vimos en el caso del string. Cito al objeto, le agrego, ¿sí?, con el formato de lista, tiene que ser, ¿sí?, por eso está entre corchetes, un elemento que se llama ítem, ¿sí? En este caso es un string que se llama ítem. Entonces ahí, ¿sí?, me apareció. La pregunta es, si yo no la asigno a un nuevo objeto, ¿quedó realmente agregada? Entonces me fijo, a ver, consulta el objeto lista, no lo tengo. Entonces lo que tengo que hacer para que efectivamente ese elemento sea incorporado en la lista es asignarlo a un nuevo objeto. Para no pisar el anterior,
le asignamos un nuevo nombre y le llamamos lista-1 y luego lo imprimimos. Entonces ahora sí, en esta nueva lista está agregado el elemento. ¿Sí? Muy bien. También podríamos querer duplicar, ¿sí? Para hacer, supongamos que tenemos una lista que solo contiene un número, es el 2, y quiero tener muchos 2 en esa lista. Entonces, por ejemplo, utilizando la multiplicación, ¿sí? Me replica, o sea, me duplica los elementos. En este caso, para lista 1, fíjense que me vuelve a repetir los 4 elementos que tiene una vez. Entonces están duplicados. Si le pongo un 3, lo triplicará y así sucesivamente. ¿Está bien? Pero como no lo asigné a ninguna nueva lista, no me modificó la original. Sigo manteniendo la lista 1. ¿Está bien? Otra manera de hacer la asignación de nuevos elementos es utilizando la función append, que también es una función nativa en el código. Entonces, cito el objeto, ¿sí? Siempre cito el objeto, pongo un punto y llamo a la función. ¿Está bien? En este caso se llama append. Y le indico el elemento que quiero poner. En este caso es un string, puede ser un número, puede ser cualquier cosa. ¿Está bien? Entonces, cuando lo hacemos, a diferencia de lo anterior, ahora sí directamente la lista quedó modificada. No necesito asignarla a un nuevo objeto para que quede modificada la lista. ¿Sí? Ya aplicándole una función, la altera o la muta en el sentido de que le incorpora ese nuevo elemento. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa si queremos modificar un elemento? ¿Cómo podemos hacer para modificar un elemento de una lista? Citamos, ¿sí?, la posición de ese elemento, por ejemplo, el 4. Entonces esto es 0, 1, 2, 3, 4. O sea, el elemento ítem, ¿sí?, lo quiero reemplazar por el número 5. Entonces lo hago de esta manera. Fíjense que cuando lo imprimimos, ¿sí?, si lo dejo ahí solito, no puedo ver la modificación. Cuando consulto a lista, ahora donde decía ítem aparece el número 5. ¿Está bien? Si quiero reemplazar más de un valor en esa lista, lo puedo hacer de esta manera, ¿sí?, asignando más valores en formato de lista. Entonces ahora cuando consulto, fíjense que reemplazamos la posición 0 hasta 2, o sea, la 0 y la 1, y donde decía 1 y 2, ahora tengo el número 1 y el número 2. Entonces me quedó una lista conformada con todos sus tipos de elementos numéricos. ¿Está bien? Algo para lo que se puede utilizar mucho esto, que nos sirve en las carreras que estudiamos en económicas, es la creación de matrices. Entonces yo puedo crear 3 listas, ¿sí?, independientes con diferente nombre, las creamos y luego las unimos en una sola lista de esta manera. ¿Está bien? Y cuando la imprimimos nos aparece, ¿sí?, en realidad es una nueva lista que tiene 3 elementos, solo que esto puede ser interpretado como una matriz. ¿Está bien? Entonces, si quiero ir accediendo a este nuevo objeto, a los elementos, lo hacemos de la misma forma que trabajábamos antes. Si le digo la posición 0, me devuelve la lista contenida. En realidad, esta matriz es una lista, lo que se llama lista anidada, ¿sí? Está conformada por 3 filas, ¿sí?, la matriz, donde cada una de esas filas es una lista. ¿Está bien? Entonces, para poder ir accediendo cada vez más adentro de cada uno de los elementos, uno va citando las posiciones. Entonces, acá, por ejemplo, le decimos, yo quiero del elemento 0, ¿sí?, que es toda esta lista, ¿sí?, quiero la posición 1. Entonces, cuando uno imprime esto, le devuelve el número 2, ¿sí?, porque de todo este elemento, que es posición 0, adentro de este elemento voy a acceder a la posición 1, que es exactamente el 2, ¿sí? El 1 es el 0, el 2 es el 1 y el 3 es el 2, ¿sí?, en términos de posición. También puedo acceder a más de un elemento, de la misma forma que lo hacíamos antes, ¿sí? Y si quiero acceder, por ejemplo, con un rango, digo, bueno, accede a todos los elementos de la lista, que después quédate con el segundo elemento, y dentro de ese segundo elemento quédate con la posición 0. ¿Está bien? Cuando hacemos eso nos devuelve el 7, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo? Este es el elemento 0, este es el elemento 1 y este es el elemento 2. ¿Está bien? Entonces, accedí a la lista, le dije, tráeme todos los elementos de la lista. Después le especifiqué que sea el elemento 2, 0, 1, 2, o sea, esta lista que está acá adentro.
Y dentro de esa lista le dije quédate con la posición 0 del elemento, o sea, el número 7. ¿Está bien? Esta es la 0, esta es la 1 y esta es la 2. ¿Sí? Entonces así podemos incursionar para citar elementos, ¿sí?, de este objeto que es el más utilizado en Python. Y ahora pasamos a ver los diccionarios. Los diccionarios también son una especie de lista, pero se definen entre corchetes y a diferencia de las listas, si bien son mutables, tienen una clave valor para definir cada uno de sus elementos. Entonces, por ejemplo, llamamos key1 al elemento value 1, ¿sí? Key2 al elemento value 2. Y lo asignamos a un objeto que le vamos a poner de nombre diccionario y lo imprimimos. Entonces ahí tenemos nuestro diccionario. ¿Está bien? Si yo quiero acceder a un elemento en particular de este diccionario, no lo voy a hacer a través de posición, sino a través del nombre del key definido. Esto ya le vamos a encontrar utilidad para cuando queremos luego más abajo hacer reemplazo de valores en algún conjunto de datos. ¿Está bien? Y acá podemos decir que también en un diccionario yo puedo definir un diccionario con diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, en el key1 puse el número 1, 2, 3 o 123. El key2 es una lista, ¿sí?, de números, y el key3 es una lista pero de string. ¿Está bien? Entonces uno puede ir poniendo en un diccionario combinando diferentes tipos de elementos. Si lo imprimimos, nos devuelve todo esto. Si accedemos al key3, por ejemplo, nos va a devolver ahora una lista, porque el elemento key3 es una lista. ¿Está bien? Si uno quiere acceder a una posición de esa lista contenida en el key3, entonces instancia al elemento key3 del diccionario y le indica la posición. ¿Está bien? Y ahí nos devuelve, por ejemplo, ítem 0, ¿no?, que es el primer elemento de esa lista. ¿Sí? Muy bien. Sentencias básicas de programación, con esto uno puede programar casi todas las cosas, ¿sí?, más allá de particularidades propias de cada lenguaje, pero una de ellas es el condicional, lo que se conoce como condicional, que es un if. Entonces su estructura básica, que la tienen acá, ¿sí?, en formato, sirve para hacer, por ejemplo, lo siguiente. Definimos un objeto que es un string, que se llama curso virtual de Python, ¿sí? Eso es lo que contiene una cadena de caracteres, ¿sí?, que dice curso virtual de Python. Entonces ahora quiero utilizar un condicional, ¿sí?, para que me devuelva cierto resultado si se cumple una condición. Entonces digo, bueno, si este if es si el objeto es exactamente igual a banco, imprimime el string bienvenido al banco, ¿sí? Si no, el if significa si no, esa es la lectura que estoy haciendo. Si el objeto es igual a curso virtual de Python, entonces devuélveme bienvenido al curso virtual de Python. Si no, preguntémonos dónde estamos. ¿Va bien? Entonces, si corremos este código, fíjense, como el objeto definido, ¿sí?, dice curso virtual de Python en ese string, entonces, en esta iteración que realizó sobre ese objeto, en base a condiciones, cuando encontró que se cumplió la condición, entonces realizó la instrucción que uno le indicó. ¿Está bien? Si lo queremos hacer con números, por ejemplo, si poner como condición más, que evalúe más de un objeto, decimos, bueno, por ejemplo, definimos un objeto X que tiene el valor 1 y un objeto Y que tiene el valor 2, ¿no? Entonces preguntamos, si X es exactamente igual a 1 y Y es exactamente igual a 0, entonces imprimime la suma de los números. ¿Está bien? Si no, si X es igual a 1 e Y es igual a 2, entonces imprimime también la suma de los números. Y si no, no hagas nada. O sea, devuélveme el texto, en realidad, ¿sí?, que es nada. O sea, no se cumple ninguna de las condiciones. Cuando ejecutamos esto, nos devuelve 3. ¿Cuándo encontró que se cumple la condición? En esta segunda etapa. Uno puede poner la cantidad de el if que quiera. ¿Está bien? Entonces, si pensamos en un conjunto de datos donde tenemos muchas columnas y queremos evaluar, ¿sí?,
que se cumpla alguna condición y que me devuelva algún tipo de resultado, entonces uno va a ir poniendo tantos niveles del if en función de todas las combinaciones posibles que tenga, ¿sí? La otra sentencia fundamental es el for, que es un iterador, ¿sí? Básicamente, que nos permite recorrer algún objeto, ¿sí? Acá estamos mostrando el caso de una lista que va a ser lo más parecido a si yo tengo un Excel con muchas columnas, ¿sí? Va a ser lo más parecido a eso, ya llegaremos a ese punto. Entonces su estructura, acá lo importante, también es importante acá, son las indentaciones. Estos espacios que están escritos acá siempre tienen que estar, porque es la estructura, ¿sí?, que se tiene que poner en el código para que sea ejecutable. Si uno no pone este espacio, este if les va a dar un error. ¿Está bien? Muy bien, lo mismo pasa con el for, hay que hacer indentaciones. ¿Está bien? Muy bien, creamos una lista que tiene estos 5 números, ¿sí? Y ahora quiero recorrer todos los elementos de la lista y que me los vaya imprimiendo. Entonces digo, for i in list 1, ¿sí? En esta lista, o sea, para todos los elementos i contenidos en el objeto lista 1, anda imprimiendo cada elemento que encontrás. Eso es lo que le estamos diciendo. Entonces, en cada iteración que hace, porque hace una iteración una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que se acaban los elementos, en este caso hizo 5 iteraciones sobre ese objeto, y me fue imprimiendo por cada vez el elemento que encontró, ¿sí? Entonces, ahora podemos combinar el for y el if. Entonces digo, bueno, recórreme el objeto lista 1, ¿sí? Y cuando encuentres que el valor del elemento dividido 2 es exactamente igual a 0, o sea, el resto de la división es 0, entonces imprimime el valor. Si no, no hagas nada. Y utilizamos el operador pass, que es para decir no hagas nada. ¿Está bien? Entonces, para los números que tenemos acá, ¿sí? Solo cuando divida por 2 el 2, el resto es 0 de esa división, ¿no? Y cuando divida el 4 por 4, ¿sí? El resto de esa división es 0. En los otros casos, no. ¿Está bien? Porque el resultado va a ser un número decimal. Entonces, si ejecutamos esto, fíjense que solo me devuelve el 2 y el 4. ¿Está bien? Muy bien. También podemos operar con los elementos de la lista a través de recorrer la misma, ¿no? Entonces digo, bueno, me defino un objeto que se llama lista sum, ¿sí? Y le instancio un valor que está en 0. Y luego creo un for para recorrer lista 1 en el anterior que teníamos, con los números del 1 al 5, ¿sí? Y le digo que a cada elemento i que va encontrando en esa lista, ¿sí?, lo vaya sumando y lo aloje en el objeto lista sum. ¿Está bien? Entonces, cuando hizo la primera iteración sobre lista 1, va a encontrar el valor 1, ¿no? Es el número 1. Ese lo puso en este objeto lista sum. Después hizo la segunda iteración y encontró el valor 2. Entonces, el valor 2 se lo suma al elemento que ya estaba contenido en lista sum, que era el 1. Entonces, el resultado es 3. ¿Sí? Y así sucesivamente con cada iteración. Entonces, al final de todo, si imprimimos este objeto, ¿sí?, creado nuevo, lo único que obtengo es la suma de todos los elementos contenidos en la lista. Por supuesto que para eso tienen que ser solo números, ¿no? Si pongo un string en esa lista, va a dar error, porque no puede hacer la suma entre un string, que es un texto, y un número. ¿Está bien? Y así uno puede empezar a crear un montón de operaciones que le permiten realizar cálculos muy fácilmente y muy rápidamente. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería la idea? Que en base a este código uno puede crear funciones. Para eso utilizamos la sentencia def, le ponemos un nombre a la función, ¿sí?, y le vamos a poner los argumentos que va a llevar esa función. Puede ser uno, pueden ser muchos. En este caso le ponemos que le vamos a pasar una lista. ¿Está bien? Y después siempre van los 2 puntitos. Fíjense que siempre en todo van los 2 puntitos y hay indentaciones. Adentro de esta función estoy diciéndole que recorra, ¿sí?,
el objeto que va a ser el argumento lista, que le vamos a pasar después, ¿sí? Y cuando encuentre un espacio en blanco, que le impute el valor 0 a esa lista, ¿sí? Y que al final me retorne, siempre tiene que estar para definir una función, me retorne el resultado final, ¿sí? Entonces creamos una función que imputa valor 0 cuando encuentra un valor vacío en el objeto que le digamos, ¿sí? Muy bien. Entonces corremos la función y ahí quedó creada en el entorno. La puedo reutilizar las veces que quiero. Entonces ahora me creo una lista donde tiene un 1, un elemento vacío y un 3. Y le aplico la función. La forma de aplicar la función es, el nombre de la función es imputa 0, ¿sí? Se lo aplico al objeto lista y veo lo que obtengo. Fíjense que donde había un elemento vacío, ¿sí? Un elemento nulo, imputó el valor 0. ¿Está bien? Y la lista quedó modificada. No necesito asignarla a un nuevo objeto. Ya quedó modificada por haberle aplicado esa función. ¿Bien? Con esta estructura uno puede pensar un montón de funciones para definirse que hagan diferentes operaciones en función de la necesidad que se tenga, ¿sí? Y ahora voy a mencionar, ¿sí?, un tipo particular de funciones, que en realidad no es una función, sino que se llama expresión lambda, muy utilizada en Python porque ayuda a resumir código, ¿sí? El objetivo es realizar una operación con esta expresión de la misma forma que realizamos con una función, cuando creamos una función. La diferencia es que si utilizo una expresión lambda no queda creada en el entorno, solo es ejecutable en la línea de código que la estoy escribiendo. ¿Está bien? Pero no queda creado, o sea, no es reutilizable. Si la quiero volver a utilizar a la expresión lambda, entonces lo que tengo que hacer es volver a escribir esa línea de código. Entonces veamos lo siguiente. Definimos, por ejemplo, una función que calcule la potencia de un número, ¿sí? Esto es como definir una función que queda definida en el entorno, ¿sí? Muy bien, la definimos. Si se la aplico al número 2, ¿sí?, me devuelve 4. Si se la aplico al número 4, me devuelve 16. Entonces esta función es reutilizable. ¿Está bien? Ahora, si hago lo mismo pero con una expresión lambda, ¿sí?, tengo que escribir la palabra lambda, ¿sí?, que es nativa de Python y entiende lo que estamos haciendo, y le defino la operación. Y después de eso pongo, ¿sí?, el número sobre el cual tiene que operar. Cuando hacemos eso, me realiza la misma operación. O sobre el 2 me generó la potencia, ¿está bien?, del número 2. Entonces, la potencia cuadrada, ¿sí?, de un número, en este caso del 2. Si ahora yo quiero hacerlo sobre otro número, lo que tengo que hacer es volver a escribir toda la expresión. ¿Por qué? Porque la función lambda es una expresión, es un bloque anónimo y no está creado en el entorno, ¿sí? Entonces ahora le digo aplícalo sobre el 4 y me devuelve 16, ¿está bien? Esto simplemente es para introducirlo porque aparece muchísimo en todos los códigos. Toda la gente que programa en Python la utiliza mucho porque ayuda, ¿sí?, a realizar operaciones dentro de algo que uno está creando, ¿sí?, de una manera muy sencilla. ¿Está bien? También lo podemos aplicar sobre una lista. Si yo tengo una lista, ¿sí?, que contiene el elemento 2 y 4, ¿sí?, con la función map, que también es una función nativa, es lo que tengo que utilizar, ¿sí?, cada vez que quiera aplicar una función definida de esta manera. Entonces ahora digo, bueno, aplícame esa potencia, ¿sí?, cuadrada a cada elemento que está contenido en un objeto que se llama valor, ¿sí?, que es una lista. Entonces, al final le pido que me lo devuelva en formato lista, ese resultado. ¿Está bien? Entonces, cuando hacemos eso, ahí nos devuelve ya en una lista la potencia de los números contenidos previamente. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que necesitamos conocer es cómo obtener conjuntos de datos, que los llamamos data frame, ¿sí?, en inglés, donde tengo mucha información. Hay diferentes maneras de hacerlo. Las principales que vamos a ver acá son las siguientes. El primer caso, ¿sí?, y antes de decir esto, voy a mencionar dos cosas que de todas maneras están mencionadas en la presentación. Hay dos librerías fundamentales en Python con las que se puede hacer básicamente casi todo, que son Pandas y NumPy, ¿sí?
Si ustedes hacen clic acá, los lleva a la web de cada una de ellas, donde pueden ver tutoriales, ejemplos, tienen absolutamente de todo. Y una librería lo que tiene es que contiene muchas funciones programadas. Muchas, muchas, muchas. ¿Está bien? Entonces, cuando uno va necesitando operar según lo que tenga que hacer, puede utilizar esas funciones que ya están programadas en esas librerías. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver cómo obtenemos data frames descargados directamente desde la web. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero obtener este data frame que se encuentra en este repositorio público. Si uno entra acá, ¿sí?, a Data Folder, se fija que en este bank.zip, que es un archivo zipeado, un archivo comprimido, ¿sí?, tiene todos los conjuntos de datos que nos disponibilizan acá. ¿Cómo obtengo el link de descarga? Si yo hago clic izquierdo, se descarga el archivo. Lo que tengo que hacer es clic derecho y poner copiar dirección de enlace. ¿Sí? Hago clic en eso y ahí se me generó el link de descarga, que es este que tenemos escrito acá. ¿Está bien? Entonces antepongo la función, el signo de admiración y wget, y lo que hace, fíjense, lo ejecutamos, es descargar el archivo directamente desde la web. ¿Sí? ¿Y dónde lo veo ese archivo? Acá al costadito en el menú, en la carpetita, cuando uno presiona, ahí aparece el archivo descargado, directamente desde la web, ¿sí? Pero este archivo está comprimido. En realidad el CSV o el Excel, el formato que sea que tenga, el conjunto de datos está contenido ahí adentro. Así que lo que tengo que hacer es descomprimir ese archivo, ¿sí? Y para eso utilizo la función, ¿sí?, con el signo de anteponiendo el signo de admiración, unzip. Y lo que necesito es el URL, o sea, el pad, no el URL, el pad de donde se encuentra alojado el archivo. Para eso, fíjense que cuando me posiciono, ¿sí?, con el mouse sobre ese archivo, me aparecen 3 puntitos. Cliqueo ahí y digo copiar ruta. Cuando pongo copiar ruta, me genera este pad, ¿sí? Entonces ahí lo copiamos, ¿sí? Cuando hacemos eso, descomprime el archivo, o sea, me extrae todos los archivos contenidos en ese zip. ¿Cómo los veo? Voy al botoncito de acá arriba, que es el de actualizar. Aprieto actualizar y me aparecen todos los archivos que estaban contenidos en ese zip. Entonces ahora yo lo que quiero hacer es leer, ¿sí?, el bank.csv, que es el que contiene toda la información. Esta es una muestra en realidad de este otro que es más completo, ¿sí? Pero agarramos este, por ejemplo, y tiene formato CSV. Si quiero leer un TXT, tendré que utilizar una función que lea TXT y así sucesivamente. Entonces me posiciono acá, copio la ruta, ¿sí? Y lo que necesito ahora para poder hacer la lectura de cualquier tipo de archivo, cualquiera de ellos, es la librería Pandas. Entonces importamos la librería Panda y la renombramos como PD. Es el estándar utilizado, lo van a ver siempre así, de esa manera, ¿sí?, en todo código que encuentren disponible en la web. Entonces importamos a Pandas y ahora le decimos, llamamos a la librería, ¿sí?, punto, instanciamos una función que está contenida en esa librería, que es read-csv, como es un archivo .csv, ¿sí?, y acá, entre comillitas, copiamos el pad. Y después le indicamos que el separador de todos esos datos es punto y coma, ¿sí? Si fuese coma, ponemos coma, si es espacio en blanco, blanco, si es una barra, una barra. Para eso primero tuve que investigar acá, ¿sí?, en la página, a ver de qué se trata, buscar información, cómo viene formateado ese archivo, ¿ok? Muy bien, entonces hacemos eso y lo asignamos a un objeto, lo llamamos data. Imprimimos el objeto data y ahora tenemos todo el conjunto de datos. Si ustedes quieren descargarse este conjunto de datos, ponen descargar, ¿sí? Miren, ponemos descargar, que es chiquito, ¿sí? Y si le dan doble clic se va a abrir el archivo y van a poder ver el conjunto de datos, el mismo que estamos viendo acá. ¿Está bien? Pero Python esto lo interpreta como un objeto. Y en realidad, como tiene muchas filas y muchas columnas, lo va a operar, ¿sí?, como si fuese una matriz. ¿Está bien? Entonces esto tiene filas y matrices y uno puede acceder a las diferentes posiciones de cada uno de estos elementos si quisiera. ¿Está bien? Otra forma de hacer la lectura, ¿sí?, de un archivo de datos es, por ejemplo, supongamos que queremos leer el archivo que está acá, población, ¿sí?, por barrio de la ciudad de Buenos Aires, que está en el repositorio de Buenos Aires Data.
¿Está bien? Entonces acá tiene un botón de descargar. Entonces, si hago clic izquierdo, se descarga. Si hago clic derecho, me brinda la posibilidad de copiar el enlace, que es el link de descarga, ¿sí? Nos traemos ese link y directamente en la función, como es un CSV, eso lo puedo ver acá, ¿está bien? Esto me dice que es un CSV, entonces utilizo la misma función que antes de la librería Pandas, pero ahora copio directamente el URL de descarga, ¿sí? Y le digo que el separador es con coma. Si uno ingresa a este archivo, dice, ¿sí? En algún lado va a estar, y si no, es de prueba y error, básicamente. Si le hubiese puesto punto y coma, fíjense lo que pasa. Vamos a probarlo. Le voy a poner punto y coma y lo asigno a data 2, ¿sí? Y lo imprimo. ¿Qué hizo? Me generó una sola columna, ¿sí? Con todo junto, porque en realidad el separador de datos no es un punto y coma, sino que es una coma. Entonces, de esa manera es como me voy a dar cuenta, ¿está bien? Pongo una coma en el separador, lo vuelvo a leer directamente desde la web y ahora sí tengo el conjunto de datos donde me dice en una columna es el barrio y en otro es la población. Y estos numeritos que aparecen acá, de la misma forma que en el otro, es el índice fila. ¿Sí? Como si fuese una matriz, tenemos un índice columnas que accedemos a ellas a través de poner el nombre de las columnas. Y si queremos acceder a las filas, vamos a tener que acceder por posición. ¿Está bien? Por posición del elemento. ¿Sí? Y al igual que operamos con las listas previamente. Muy bien. Entonces tenemos de esta manera otra forma de importar directamente si existe un botón de descarga que me permite obtener, ¿sí?, el link de descarga de esta manera. ¿Está bien? Muy bien. Son dos maneras de hacerlo. Una cosa importante a tener en cuenta es que si uno descarga archivos al entorno Colab, ¿sí?, cuando cierra el cuaderno, lo cierra, ¿está bien? Acá con la crucecita, cierra el cuaderno, estos archivos desaparecen, ¿sí? No quedan permanentes, porque Google, imagínense que hay millones de usuarios en este entorno y todo el mundo descarga datos, entonces se le llena, ¿sí?, sobre el espacio, digamos, en las computadoras que nos pone a disposición. Entonces, eliminan los archivos. Entonces, cada vez que vuelvan a abrir el cuaderno, nuevamente van a tener que correr el código, ¿sí?, con la descarga y hacer todo lo anterior, ¿sí? Hay otra manera de solucionar esto que en realidad es activar el Drive. Acá en esta carpetita, ven que dicen mostrar Drive. Bueno, si ustedes hacen clic ahí, ¿sí?, se les activa dos líneas de código que les activa su propio Drive. Y se puede hacer de decir, bueno, yo me almaceno todos los conjuntos de datos que quiera o los archivos que quiera en mi Google Drive y después hago la lectura, ¿sí?, directamente de ahí. Lo que va a suceder cuando hagan eso es que se le crea una carpeta como esta, como sample data acá en este entorno, pero va a decir My Drive. Entonces van a tener acceso a todos los archivos que ustedes tienen en su Google Drive, ¿sí? No tengan archivos personales porque si no quedan a la vista, ¿está bien? Tiene que ser cosas, por ejemplo, conjuntos de datos que sean públicos y demás, ¿sí?, como recomendación. Cualquier cosa de eso después lo vemos como activamos el Drive. Pero simplemente es apretar acá, se activa el Drive, se crea una carpeta y van a ver todos los archivos que ustedes tienen en su Drive. Y van a poder acceder a ello leyéndolo como lo hicimos con Pandas, según el tipo de archivo que sea. Puede ser un JSON, un TXT, un CSV, un Excel, un PDF, o sea, cualquier cosa. ¿Está bien? Muy bien. Otra manera, ¿sí?, que podemos obtener un conjunto de datos es directamente importándolo manualmente, digamos. ¿Eso cómo lo hacemos? Venimos acá a este menú, en este botoncito, ven que dice subir al almacenamiento de sesión, ¿sí?, y está especificado que es de sesión, o sea, yo cierro la sesión, pierdo lo que subí. ¿Está bien? Entonces aprieto este botón y cuando lo apretamos se nos abre el browser para ir directamente a nuestra computadora y buscar, ¿sí?, el archivo que querramos y se sube. ¿Está bien? Se va a subir algún archivo. Y luego, una vez que está disponible acá, en este mismo entorno donde están todos estos, ¿sí?, va a aparecer el archivo que subamos, lo leemos con la librería Pandas como hicimos en el caso anterior. ¿Bien? Perfecto. Nos vamos a quedar con... Estas son las principales formas de obtener conjunto de datos, así que con esto ya pueden obtener muchos datos y empezar a hacer muchas cosas en Python. ¿Está bien? Nos vamos a quedar con este primer conjunto de datos, ¿sí?, que tenemos acá, para poder mostrar alguna manipulación de datos
que podemos hacer sobre un data frame. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, este lo habíamos llamado data. ¿Está bien? En data tenemos 4.521 filas. Ahora, si yo quiero saber todas las filas y todas las columnas, utilizo la función shape. Entonces digo al objeto data, que es ese data frame, ¿sí? Punto shape, y me devuelve las dimensiones del conjunto de datos. Tengo 4.521 filas y 17 columnas. ¿Ok? Puedo consultar el tipo de datos que contiene cada columna. Y eso lo hago con la función dtypes, ¿sí? Si la ejecutamos me muestra el tipo de datos que tiene. Hay números enteros, hay objects, ¿sí? Básicamente hay esos dos tipos de datos. Los objects son cuando hay, el contenido tiene un string, ¿sí? Entonces, si miramos de nuevo, por ejemplo, education, ¿sí? Tiene los diferentes niveles de educación, ¿está bien? Primario, secundario, terciario, ¿sí? Y estos son texto, no son números. Por eso me lo devuelve como tipo object, ¿está bien? Al tipo de dato. Muy bien. Si queremos saber los nombres de las columnas, tenemos una función que se llama columns y lo citamos de esta manera y nos devuelve todos los nombres de las columnas. Entonces, supongamos que quiero saber la cantidad de valores únicos que tiene la columna age, que es la edad. ¿Está bien? Para eso utilizo de la función de la librería pandas la función unique, ¿sí? Y se lo aplico de esta manera. Fíjense, estoy indicándole que quiero del conjunto de datos o del data frame data únicamente la columna age, ¿sí? Si ustedes quieren acceder a una sola columna y que se las muestre, esta es la manera de citarlo. Fíjense, lo hacemos de esta manera y me muestra solamente los valores contenidos en esa columna. Y acá abajo me dice cuál es el nombre de esa columna. ¿Está bien? Muy bien. Haciendo eso y aplicándole arriba, digamos, de esa columna, la función unique perteneciente a la librería Panda, me devuelve los valores únicos, no me devuelve todos los valores, sino los valores únicos que tiene esa variable. Porque uno después puede querer crear rango de valores, entonces mira más o menos, ¿sí? Y dice, bueno, voy a crear uno que tenga menos de 30, entre 30 y 40, ¿sí? Rangos de valores. Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Otra manera de citar a la función unique no necesariamente tiene que ser la de la librería Panda, sino que puede ser la función nativa que existe en Python, ¿sí? Que se llama igual, pero no depende de la librería Panda. Entonces, cito la columna, ¿sí? Y pongo la función. Y también me va a devolver exactamente lo mismo que antes, ¿sí? Es simplemente para mostrar otra manera. ¿Qué otra cosa puedo querer hacer? Quiero agrupar por alguna variable, por ejemplo, la variable show, ¿sí? Que son diferentes tipos de trabajos, y quiero hacer un count, es decir, quiero saber cuántos individuos pertenecen a cada una de las categorías contenidas en show. Entonces lo escribo de esta manera, ¿sí? Llamo el conjunto de datos, le digo que voy a agrupar por esa variable, cito a la variable, porque así aplico este aggregate, ¿sí? A través de un count. Acá puedo poner un count, un sum, si fuesen números, ¿no? Puedo poner un sub, puedo poner un min, que es para calcular la media, puedo hacer un montón de cosas, siempre y cuando la variable sea numérica, ¿sí? La operación que voy a poder hacer. Un count, puedo contar cualquier cosa, puedo contar un string, puedo contar un, ¿sí? Que es contar la cantidad de casos, ¿está bien? Pero con un group by adelante. Entonces, de esa manera me devuelve todas las categorías que tiene la variable y cuántos casos hay por cada una de esas categorías. ¿Está bien? Muy bien. Otra cosa muy útil a saber es si existen valores nulos en cada una de las columnas, ¿sí? Porque si existieran valores nulos, algo con eso voy a tener que hacer y eso es tema para otro taller, curso y demás, que son cosas que también vemos en las maestrías, en el taller de programación, ¿está bien? Entonces, digo, si quiero saber si hay valores nulos, utilizo la función isNull, la función nativa isNull, y le digo que me sume. Al decirle que me sume, me va a sumar, ¿sí? Me va a devolver valor en el caso de que haya un valor nulo. En este conjunto de datos no hay ninguno. Supongamos que en la variable age hubiese algún valor nulo que no tiene valor, ¿sí? Me hubiese puesto un 1 acá. Por eso le ponemos el sum al final. Si fuese más de 1, me dirá 2, 3, 4 o la cantidad que haya. Es como que hace un count de todos los valores nulos sobre cada una de las variables
y al ponerle sum me va a devolver la cantidad que hay. Como acá me devolvió todo en 0, entonces no hay ningún valor nulo. ¿Está bien? Otra cosa que puedo hacer es borrar, ¿sí? O puedo tener la necesidad de borrar alguna columna. Eso lo hago con la función drop, ¿sí? Que también es nativa, y le indico si es una sola columna la que quiero borrar, simplemente pongo ese valor, ¿sí? Si no, si quiero borrar dos, por ejemplo, por alguna razón, pongo los valores de esta manera. ¿Está bien? Es poner el nombre de las columnas. Y le indico que es el índice 1. ¿Por qué el 1? Porque son las columnas. ¿Está bien? Entonces el índice columnas es el índice 1 y el índice filas va a ser el índice 0. Entonces si hacemos eso y lo asignamos a un nuevo objeto para no perder el original, ¿sí? Fíjense que todo corre en un segundo, ¿no? Y después consultamos las dimensiones de este nuevo objeto. Fíjense que tiene 2 columnas menos respecto del original, porque borramos 2 columnas. ¿Está bien? Si uno quisiera verlo, simplemente hace data-1 y lo observa, ¿sí? Y ya no están más ni la columna mes ni pdays, ¿sí? Ya no están más. ¿Está bien? Muy bien. De esa manera borramos columnas. También podemos querer borrar filas porque están vacías, porque tienen algún error, alguna cosa. Entonces vamos a utilizar de nuevo la misma sentencia y ahora fíjense que la indicación de qué filas borrar va por índice fila, por eso el 0, y le tengo que indicar la posición, ¿sí? Como las filas, como vimos, tienen un numerito, es este índice que me muestra acá, entonces le digo cuáles. Entonces, por ejemplo, ahora quiero decirle que borre la fila 2 y la fila 3, ¿sí? Acuérdense que el índice comienza en 0, así que le estoy diciendo borrame la fila 2 y la fila 3, ¿sí? Y lo asigno a un nuevo objeto y después me voy a fijar las dimensiones. Fíjense que ahora tengo 2 filas menos respecto del total original que era 4.521, ¿está bien? Entonces me las borró. Si lo miro, lo que pasó es que, fíjense, la posición 0, digamos, de esa fila está, porque yo no le indiqué borrar la 0, pero no está ni la 1 ni la 2. Quedó el índice incompleto, porque borré 2 filas, ¿sí? Entonces, una cosa importantísima a realizar cuando uno borra filas es resetear el índice, porque si lo dejamos así, cuando luego queremos hacer otras cosas, nos va a dar todo el tiempo error. Python necesita tener el índice de manera completa. Entonces, con la función sobre ese objeto, punto, reset index, y le indico cuál índice, porque también podría resetear el índice columnas, le digo que es el 0, entonces me resetea el índice y fíjense que ahora dice 0, 1, 2, 3, todo completo de nuevo. ¿Está bien? Y va a llegar hasta el 19 nada más, porque tenemos 2 filas borradas, ¿sí? Muy bien. Continuando con el conjunto de datos original, ¿sí? Que el data, ahora decimos quiero ordenar los datos por alguna variable. Por ejemplo, la edad. Entonces utilizo sortValue, ¿sí? Y le indico el by y le indico qué columna es. ¿Está bien? Siempre anteponiendo el objeto. Entonces, cuando hacemos esto, fíjense que empieza con las edades más chiquitas, 19, 20, no alcanzo a ver todos, ¿sí? Porque no me muestra todos, y va siempre creciendo, ¿sí? Si yo quiero ver alguna cantidad particular de un conjunto de datos, utilizo la función head. Entonces acá le pongo 20, por ejemplo. Entonces me muestra los primeros 20 valores. Nada más, ¿ven? Llega hasta el 19 porque el índice empieza en 0, ¿está bien? Pero son 20 valores. ¿Sí? Y así puedo observar. Normalmente uno siempre pone 5 para ver que todo esté en orden, para que no ocupe tanto espacio, digamos, lo que me está mostrando. Así como para decir, uno va chequeando que todo lo que va haciendo, digamos, va quedando en orden de algún modo. ¿Está bien? Muy bien. Eso para ordenar. También puedo ordenar por más de una variable si donde tenía age le agrego otro nombre de variable. Entonces ordeno por estas dos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahora me ordeno por age y por default. ¿Está bien? Como default es una variable string, dice no y sí, me lo ordena alfabéticamente. El más chiquito es el no, ¿no? Está primero la n y después el sí, o el yes, mejor dicho porque está en inglés, el yes está mucho más abajo en el abecedario, ¿no? Entonces también respeta ese orden alfabético, ¿está bien? Muy bien.
Y ahí lo tenemos, ¿sí? Ordenado. Ahora, ¿modifiqué el conjunto de datos original? No. ¿Por qué? Porque no lo asigné a un nuevo objeto. ¿Está bien? Solamente esto es para visualizar. ¿Sí? Si lo quiero conservar ordenado, lo tengo que asignar a todo esto, por ejemplo, a data-3, ¿sí? Lo asigno, ¿sí? Y luego consulto este conjunto de datos. Fíjense, vamos a poner data-3, lo imprimimos, y este sí está ordenadito, ¿sí? Por esas dos variables en este caso. ¿Está bien? Mientras no asigne un nuevo objeto, no estoy modificando el original. ¿Está bien? Como para tenerlo siempre presente a eso. Muy bien. Supongamos que quiero crear una nueva columna en el conjunto de datos. Le voy a poner nueva col, ¿sí? De nombre. Entonces digo, el nombre del conjunto de datos entre corchetes para designar una columna, es designarle el nombre. Entonces a ese objeto, que es esa nueva columna, la voy a calcular como en base a otra columna ya existente. Voy a agarrar la variable balance y la voy a multiplicar por 1000. ¿Está bien? Entonces hago la operación y esa operación la asigno a una nueva columna en el conjunto de datos. Cuando observo, al final, siempre es al final, me agregó la nueva columna con la operación realizada. ¿Está bien? 1187 por 1000 es 1.787.000. ¿Sí? Quiero saber qué tipo de dato le asignó a esta nueva columna. ¿Sí? Porque en ningún momento le indiqué en la operación, para eso tengan presente lo que vimos anteriormente, qué tipo de dato tenía que ser. Entonces lo consulto. Cuando lo consulto, veo que en realidad como obtuvo todos números enteros de esa operación realizada, entonces le asignó por default números enteros. ¿Está bien? Supongamos que yo quiero cambiar por alguna razón, ¿sí? El tipo de datos de esa columna o de cualquier otra. Voy a agarrar esa por simplemente mostrar el ejemplo. Entonces voy a poner de nuevo que voy a modificar esa columna, ¿sí? Que es esta que creamos, en este caso. Entonces pongo el nombre de la columna, punto asType, que es para poder definir el tipo de dato, y supongamos que lo pase a float, ¿sí? A un número decimal. Entonces hago eso y imprimo el conjunto de datos nuevamente. Cuando hacemos eso, fíjense que me transformó el tipo de dato a número decimal, ¿sí? Así puedo transformar con diferente tipo el resto de las columnas si fuese necesario. ¿Está bien? Acá uno tiene que investigar un poquito cuáles son los tipos de datos, los strings, etcétera, etcétera, y fijarse qué se puede hacer. Ahora, también yo podría decir, bueno, voy a agarrar la variable edad y la quiero crear una nueva, que sean categorías y que sean los nombres de las categorías. Entonces digo, como habíamos visto antes, ¿sí? Con el unique veía todos los valores que tenía la variable edad, ¿no? Los valores únicos. Bien, entonces me voy a crear rangos para definir categorías, ¿sí? Al azar, digo, no es nada estricto, cada uno puede elegir lo que quiere. Y voy a utilizar un for y un if para poder hacerlo. Y lo voy a hacer de esta manera, ¿sí? Voy a citar dos elementos, ahora vemos qué hace cada uno. Voy a decir que este for lo va a recorrer en este conjunto de datos data y voy a utilizar la función interRows. Es decir, cuando yo le aplico esta función a este conjunto de datos, lo que le estoy indicando al software, ¿sí? Es que lo recorra al objeto data por filas. ¿Está bien? Si no le pongo nada, lo recorre por default por columnas. Entonces, si le pongo esto, me lo recorre por filas. Y ahora digo, empiezo a escribir condiciones. ¿Está bien? Digo, bueno, si la fila, el elemento fila, ¿sí? De la columna age es menor o igual a 30, entonces, ¿sí? Agregame una columna para esa posición que encontraste en tu for, ¿sí? En ese recorrido, en esta iteración que estás haciendo. Esa columna se va a llamar new age y asignarle este valor. Si no, si la edad es mayor que 30 y menor o igual a 50, asigna este valor, ¿sí? Y si no, esta otra opción. Y si no, déjame el valor que está. ¿Está bien? Y entonces ahí creé categorías. Entonces esto corre muy rápidamente, fíjense en milésimas de segundo, y observemos a ver qué pasó. Nos creó al final una nueva columna llamada New Age, ¿sí? Que tiene categorías. Entonces si miramos la edad,
en este caso es 30. ¿Sí? Como le habíamos puesto, si era menor o igual a 30, entonces le asigna el valor menos de 30. Supongamos este otro caso, que es 59. Si estaba entre 30 y 70, entonces le corresponde el nombre entre 51 y 70. ¿Sí? Es este caso de acá. Si está más grande que 50, estrictamente más grande que 50, y menor o igual a 70, entonces el 59 está en ese rango de valor. ¿Está bien? Entonces le asignó ese nombre de valor. ¿Está bien? Pero ahora es un string. ¿Sí? Y así podríamos pensar en operar de diferente manera, combinando diferentes columnas. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser una sola columna con la cual estoy pidiendo una condición. Puedo decirle mayor que 30 y que, no sé, default sea exactamente igual a no, por ejemplo. ¿Sí? Puedo ir combinando, puedo poner toda la condición que quiera acá en función de la combinación de todas las columnas y de esa manera crear nuevas que me devuelven nuevos resultados y nuevas cosas para analizar posteriormente. ¿Está bien? Eso es lo que podemos hacer de esa manera. Muy bien. Si observamos, por ejemplo, la variable housing, ¿sí? Que es si tiene casa propia o no, eso es lo que está significando, nos tiene solo dos valores. Ahora, supongamos que esos dos valores que son string yo los quiero convertir a números. Eso lo puedo hacer del siguiente modo, escribiendo un if, ¿sí? Y un for, pero fíjense que ahora está escrito y expresado de otra manera. Entonces, en una misma línea de código puedo hacer esa reconversión. ¿Sí? Le estoy diciendo, asignar el valor 1 si el elemento que encontrás cuando recorres en la iteración sobre esa columna, ¿sí? Es este elemento i, es igual a yes, entonces me le asigna el valor 1. Si no, como el otro valor posible es no, ¿sí? Asignarle un 0. Entonces, cuando hacemos eso, fíjense que modificamos la misma columna original. ¿Está bien? Housing ahora ya no tiene más string, es 0 o 1, todos sus posibles valores. ¿Sí? Muy bien. Podemos hacer la operación inversa, en el sentido que es al revés, ¿no? Yo le quiero asignar, y de esta manera estoy volviendo al valor original, pero para que vean que se puede operar según la asignación, puede ser string, puede ser número, como sea. Es el mismo código, pero escrito, ¿sí? Al revés ahora la asignación. Si vale 1 el elemento, porque ya lo transformé, ¿sí? Ahora asigname la palabra yes, y si no, asigname no. O sea, cuando valga 0 le va a asignar no. ¿Está bien? Y volvimos al estado original de housing. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo hago para recategorizar con categorías numéricas cuando tengo una variable que tiene más de una categoría? Por ejemplo, la variable education. Cuando la consultamos tiene varias, ¿sí? Primary, secondary, terciario y un valor desconocido. Este valor desconocido podría ser un valor faltante y podría ser otra cosa, pero vamos a dejarlo como ese valor, ¿sí? Entonces digo, bueno, a través de la creación de un diccionario, fíjense, ¿sí? Este formato con las llavecitas es un diccionario, como vimos antes. Si dice primario, le voy a asignar el valor 1. Si dice secundario, le voy a asignar el valor 2. Y si es unknown, le voy a asignar el valor 0. Y le voy a agregar, ¿sí? A la función, pues estoy utilizando la función replace, es decir, para reemplazar valores, este argumento, que reemplace inplace igual true. Eso significa que va en la misma columna del conjunto de datos, esta misma columna, Data Education, la va a reemplazar, ¿sí? Por estos valores. Y si después consulto con unique, para no observarla, si no la puedo observar, ¿sí? Veo que ahora las categorías son números, 1, 2, 3 y 0. ¿Está bien? Reemplacé los valores originales estos que teníamos acá. ¿Sí? Puedo hacer la operación inversa y vuelvo al estado original. ¿Está bien? Ahora las categorías volvieron a ser las originales. ¿Está bien? Otra manera de cuando tengo una columna multicategoría de poder generar esta categorización numérica es con la función cat.code. ¿Sí? Entonces lo que hace es asignar números del 0 al que sea, al infinito, también según la cantidad de categorías que haya, sobre una variable, ¿sí? Que le tengo que indicar que la variable es de tipo categórica, para aplicar la función, ¿sí?
Entonces lo va a asignar por orden alfabético. Entonces lo ordena alfabéticamente y asigna el valor, ¿no? Empieza la palabra que empiece desde la A, por ejemplo, va al 0, ¿sí? Después el 1 según el orden alfabético. Pero esta vez, en vez de reemplazar la misma variable original, voy a crear una nueva y le voy a poner el nombre de educación 2. ¿Está bien? Imprimo. Muy bien, fíjense que ahora al final nos agregó una nueva, ¿sí? Columna donde recategorizamos la variable education. Entonces, si era primario, le puso que era el primer valor alfabético, en orden alfabético que aparece, le pone el valor 0. Si no, nos quedó igual que con el diccionario. Entonces, dependiendo la necesidad que uno tenga, o utiliza esto que es más cómodo y más corto el camino y más rápido, o si específicamente uno le quiere asignar un número en particular a una categoría, lo tiene que hacer a través de la creación de un diccionario, porque ahí uno es el que define qué es el número que le quiero asignar a cada una de esas categorías. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Filtrar datos en el conjunto de datos, ¿sí? Pude borrar, pude contar agrupando, pude ordenar, pude hacer un montón, crear nuevas variables, ¿sí? Son un montón de cosas que vamos pudiendo hacer. Bien, entonces ahora quiero poder filtrar en función de que se cumpla alguna condición. Por ejemplo, agarro la columna balance, que es el saldo en realidad que tienen estos clientes en la cuenta, y digo, devolveme, ¿sí? Sobre esa columna, devolveme todos los casos que sean menor estricto que 1000. Si quiero incluir al 1000, tengo que poner un igual, es menor igual, ¿sí? Y afuera tengo que llamar al conjunto de datos, porque así me devuelve todos los registros. Si yo hago solo esto, fíjense, solo esta parte, lo que me devuelve es únicamente la columna balance, no me devuelve todo el conjunto de datos. Entonces tengo que llamar al conjunto de datos completo por afuera, ¿sí? De esa condición. ¿Está bien? Entonces cuando hago eso, ahí sí me devuelve todos los casos que tengo con toda la información completa en el conjunto de datos que cumplen con que balance sea estrictamente menor que 1000. ¿Está bien? También le puedo poner más de una condición. Por ejemplo, solamente quiero la cantidad de casos, o sea, los casos, mejor dicho, es como si generara una submuestra de este conjunto de datos, ¿está bien? Para los casos en que balance sea estrictamente mayor que 500 y estrictamente menor que 1000. Entonces ahí me devuelve solo esos casos. Fíjense que todos los valores están entre 500 y como mucho va a ser 1000. ¿Está bien? Esto lo podría asignar a un nuevo objeto, ¿sí? Data guión bajo algún nombre o el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Muestra, por ejemplo, y entonces ahí tengo un nuevo conjunto de datos donde hay que prestar atención de resetear el índice, porque fíjense que el índice fila, ¿sí? Queda con el valor original. Entonces, para que ese nuevo conjunto de datos que generé con la muestra tenga el índice adecuadamente, una vez que lo cree, ¿sí? Voy a resetear el índice como hicimos antes. Bien, ¿qué podemos hacer? Recorrer el data frame, ¿sí? En búsqueda de algún objetivo. Por ejemplo, quiero encontrar si hay algún caso, ¿sí? De que la persona o el cliente, en este caso, tenga la edad 32. Entonces, le digo que recorra esa columna, que se fije, ¿sí? En el caso con un condicional, si se cumple que es igual a 32, entonces generame un nuevo objeto que llamo casos, ¿está bien? Obteniendo toda la fila correspondiente a ese caso, ¿sí? Hago este for para generar este objetivo, imprimo el objeto. Y hay un solo caso que tiene la edad, el que cumple con la edad, no, el índice igual a 32, ¿sí? Obviamente que el índice, digo, es un número único, ¿no? Cada fila es un número único. Entonces me devuelve el caso número 32. Estoy buscando, ¿sí? No la edad, sino el caso número 32. ¿Está bien? Cliente número 32, le vamos a poner acá. Número 32. ¿Sí? Y obtener todos sus datos. Entonces, de esa manera accedo únicamente a un caso puntual. ¿Sí? Como acá tenemos 4.000 registros, 4.000 y pico, 4.521 de hecho,
Pero la idea es poder trabajar con conjuntos de datos muy grandes, entonces uno no puede estar scrolleando en un Excel si hasta encontrar el valor. Directamente escribe una sentencia simple, sencilla, y ya obtiene lo que necesita, ¿sí? Accediendo a través del índice fila, ¿sí? Fíjense que la posición está accediendo a través del índice fila, la posición 32. ¿Qué puedo querer hacer con esta muestra? Exportarla, ¿sí? En vez de dejarla seguir trabajando acá, porque me la quiero descargar, porque no sé, me interesa analizar este caso puntualmente de algún modo, pasárselo a otra área en mi trabajo, etcétera. Entonces la exporto. ¿Cómo lo hago eso? Cito al objeto que creé, este caso, ¿sí? Pongo la función chu-ccb o Excel o el formato que yo quiera y le tengo que indicar el pad de dónde lo tiene que guardar. El pad, ¿sí? Quiero que esté acá, en este entorno, así como están todos estos otros. Entonces ese pad es content y le tengo que poner un nombre al archivo e indicarle la extensión. En este caso es casos.ccb, ¿sí? Se llamaba casos y le agrego que es un ccb. Le digo que lo quiero guardar separado con coma y que no exporte el índice, ¿sí? Porque si no exporta una columna nueva con el índice de la fila. ¿Está bien? Entonces eso después es molesta, digamos. Entonces uno le dice index fall y listo. Hace esto en un segundito y acá aparece actualiza y aparece ese CSV con ese caso exportado. ¿Está bien? Si yo quiero verificar si está bien exportado, lo leo, como leímos cualquier conjunto de datos anteriormente. ¿Sí? Con la función readCSV de pandas, le doy el pad, ¿sí? Le indico que es el separador punto y coma, porque ya se lo definí previamente, lo pongo en un objeto, ¿sí? Y después lo imprimo. Entonces ahora veo y tengo perfectamente lo que habíamos obtenido antes. ¿Está bien? Muy bien, espero que les haya sido de utilidad. Traten de ver esto antes del taller del 1 de septiembre, ¿sí? Porque así entendemos más fácilmente los códigos que vamos a utilizar ahí para hacer toda la visualización de datos georreferenciados. ¿Está bien? Muy bien, los espero a todos el 1 de septiembre a las 18 horas de manera virtual. Hasta luego.